Una nueva invasión. Irak, entrada 23, la inconfundible voz del sargento mayor Parson volvió a resonar con potencia. Zulu 2, Delta, aquí Zulu 2. ¿Me reciben? Cambio. El corazón de Tim, sobresaltado por los disparos desesperados de sus compañeros, dio un vuelco y su mirada se clavó nerviosa sobre Noriega, que excitado también, buscaba el botón de su radio para responder. Zulu 2. Necesitamos apoyo inmediato. Nuestra posición es, dudo de su posición exacta y continuó. Debemos de estar como en el centro del pueblo. Cambio. El segundo siguiente se hizo interminable. Negativo a la petición. Zulu 2, Delta, escúcheme atentamente. Deben abandonar Yusif ya inmediatamente, va a ser bombardeada como medida preventiva. Anule esa orden, sargento mayor. Gritó desesperado. Estamos atrapados aquí. Es una orden directa del ZETCOM, un par de A-10 Warthog están despegando. Noriega miró desconsolado a Tim, la impotencia daba paso a la desmoralización. Manden un helicóptero. Necesitamos evacuación. Negativo a la evacuación aérea. Tenemos informes de presencia insurgente en esa zona, no tenemos permiso. Hagan algo, joder. Gritó desquiciado. Hubo una nueva pausa y después nuevamente la voz de Parson, pero esta vez, más cálida, más humana. Noriega, no puedo hacer nada, tengo órdenes directas de retirarme de Yusif y ya, nos han dado duro, tenemos muchos heridos. No puedo hacer más. Salí de allí como sea. Corto. Tim se incorporó, dejando atrás al cabo, que sin existo insistía una y otra vez en contactar con el sargento mayor. Por un momento se sintió fuera de todo aquello, como si fuera un espectador sin sentimientos. Los disparos sonaban lejanos, un hormigueo recorría su cuerpo entre sudores fríos. Se giró, envuelto en un manto de aturdida alucinación y observó el horizonte. El sol amenazaba con desaparecer inminentemente y bañaba todas las casas con un agradable color anaranjado. Su atención se incrustó en la casa de enfrente, que anteriormente había estado rodeada por aquellos seres alocados, antes de que empezaran a tomarles como sus presas. Allí seguían algunos, aporreando las ventanas y puertas atraídos por algo. Más bien alguien, pues en la ventana superior de aquella casa un joven iraquí se afanaba en mover los brazos intentando llamar la atención de Tim. Sin duda, pedía auxilio, estaba tan atrapado como ellos. Expuesto de igual modo a aquel miedo y sentenciado a morir de la misma manera. Lo miró sin hacer el más mínimo gesto. En otro momento, su naturaleza le habría movido a intentar cualquier cosa para ayudarle, pero ahora ausente de sí mismo, se limitó a observarle impasible. No sintió pena por él, quizá fuera por su destino parejo. El suelo retumbó y volvió su mirada a sus compañeros. «Tira otra granada», gritó Pavlovsky. Stockton echó mano de una granada de fragmentación en uno de sus bolsillos de su chaleco táctico, quitó la hebilla de seguridad y gritó a cubierto. La granada rodó por las escaleras mientras los dos marines se colocaron fuera del alcance de la explosión. Un segundo después, la detonación volvió a hacer vibrar la estructura, mientras del hueco de la escalera comenzaba a salir una columna de polvo. Tim se asomó a la escalera entre la polvareda. Había un montón de cuerpos tendidos en el suelo, unos encima de otros. Parecía un golpe definitivo, pero algunos de ellos comenzaron a agitarse. Brazos que se meneaban, cuellos que temblaban. Una pantomima de movimientos macabros que lenta e increíblemente, los puso de nuevo en pie. Y para colmo de su desesperación, detrás de ellos, interminables, un sinfín más parecía esperar su turno. El terror se coló por sus venas y el pánico por sus lagrimosos ojos. Perdido así todo control sobre sí mismo. Comenzó a disparar sin pausa ni medida. Los impactos de la escopeta eran amplios, gracias al esparcimiento de los perdigones. El abanico de fuego abarcaba toda la escalera y todos los disparos impactaban en sus objetivos. Muchos caían, pero para otros, simplemente ralentizaba su subida por las escaleras. 7 disparos después, la recámara quedaba vacía para frustración suya, que seguía sin ser capaz de reaccionar. Entonces Noriega, totalmente desatado, le apartó de un empujón. Se colocó con una rodilla en el suelo y comenzó a disparar su M249. Nada de ráfagas controladas, su disparo automático era una llamarada de fuego intenso. La escalera comenzó a tener una alfombra de cuerpos sin vida, unos encima de otros. Tanto era así, que para subir por ella, sus asediadores gateaban por los cuerpos de sus predecesores abatidos.
algunos de los cuales, para espanto de los marines, les seguían mirando inmóviles. El cabo se echó para atrás al quedarse sin munición y mientras se afanaba en cambiar su segundo y último cajón de munición, Stockton y Pabalski tomaron su posición, para continuar disparando con sus M16A4. Pero estos, no disponían de la cadencia de fuego de aquella arma de apoyo, y los asaltantes comenzaban a ganar terreno. Después de recargar, Noriega se percató del estado de Tim, que mantenía en ristre su escopeta descargada, inmóvil. Moses. Por el amor de Dios. Tienes que recomponerte. Si este es el sitio donde tenemos que morir, mejor morir luchando como marines. Lo zarandeó bruscamente y preguntó. ¿Estás con nosotros, marine? Aún con la desesperación en sus palabras, consiguió despertar a Tim. Que sin decir nada, empezó a recargar la escopeta, echando mano de los cartuchos que guardaba en su chaleco. ¿Estás con nosotros? Volvió a preguntar afectivamente, mientras dirigía su mirada hacia los ojos de Tim ocultos por su máscara. Sí, estoy con vosotros. Respondió amargamente. Las lágrimas en forma de impotencia, comenzaron a brotar de sus ojos. Noriega golpeó amigablemente el hombro de Tim y levantó su arma, dispuesto a empuñarla hasta el final. Por desgracia para ellos, la situación era ya insostenible. Cada vez que uno de los dos marines que cubría la puerta debía recargar, la masa de asaltantes ganaba terreno. Así, sin poderlo evitar, comenzaron a surgir del hueco de la escalera. ¡Atrás! Gritó Pabalski, echaros atrás, están aquí ya. Los marines hicieron un semicírculo sobre la puerta de la escalera y comenzaron a disparar sobre las figuras que aparecían. Sin embargo, la disciplina de los dos policías iraquíes era ya inexistente y se mantenían al margen de la acción defensiva, sumidos en un profundo pánico. Aquello era una auténtica carnicería, los disparos casi a quemarropa, atravesaban los cuerpos de los asaltantes, impactando incluso en los que se acercaban por detrás. Caían ante los balazos, pero siempre había uno nuevo para absorber los siguientes disparos. Muchos de los que caían volvían a incorporarse entre los pisotones de sus compañeros. Todos con los brazos extendidos. Era algo inexplicable. Lo inevitable no tardó en llegar. Un hombre con un bigote parecido al de Saddam Hussein de piel grisácea, como la de todos ellos, se abalanzó sobre Pabalski. Los brazos cerúleos se aferraron sobre sus hombros desequilibrándole. En un segundo, estaba en el suelo incapaz de poder dispararlo, al tener el peso de su atacante sobre él. Noriega dejó de disparar maldiciendo para adentro, y se lanzó a intentar quitar de encima al hombre de bigote, que ganaba el pulso a Pabalski, dirección a su yugular. Pero los asaltantes estaban ya a su lado, y dos más cayeron sobre el desprevenido cabo. Que bajo un grito de terror, fue reducido, entre mordiscos y arañazos. Tim, que no dejaba de disparar su Mossberg 500, vio con horror como sus dos camaradas, amigos y hermanos de batalla eran devorados entre agónicos chillidos. Siempre tuvo presente, desde el principio de su incorporación al cuerpo, que era probable que tuviera que ver el fallecimiento de compañeros de armas, pero jamás pensó en una muerte a ese tipo. ¿Qué estaba pasando en aquel país? Se preguntaba ante aquella escalofriante imagen. Notó un tirón detrás de él. Era Stockton, que había dejado de disparar y le hacía exagerados aspavientos, incapaz de poder pronunciar una sola palabra. Tim volvió a mirar a sus dos compañeros caídos, mientras caminaba hacia atrás en dirección a Stockton. Los cuerpos sin vida de Pabalski y Noriega eran el centro de atención de aquellos fanáticos caníbales, que se arremolinaban como locos sobre ellos dos, intentando conseguir un trozo suyo, como pirañas sedientas de sangre. Era prácticamente imposible atisbarles entre tanta figura arrodillada. «¡Salta!», gritó Stockton señalando a la calle. Moses se asomó, el lado al que daba la caída, era un pequeño callejón con un viejo y destartalado coche, que daba a la calle principal. 6 o 7 metros de altura, calculó. No hay otra opción. Volvió a decir mientras se subía sobre el murete dispuesto a lanzarse. Incapaz de olvidarse de sus compañeros caídos, volvió a mirar atrás, como parte de una última despedida. La azotea se estaba llenando de aquellos salvajes, muchos de ellos se dirigían directos a los 4 supervivientes, un par de metros les distanciaba de aquella atroz muerte. Un fuerte golpe a chapa le hizo darse la vuelta. Stockton ya no estaba. Al asomarse al precipicio, lo vio intentándose incorporar del capó del viejo vehículo entre cojeos. Los dos policías iraquíes, ante el aproximado aliento de sus inhumanos perseguidores, saltaron seguidamente.
Y Tim los siguió, sin otra opción, más que la de rogar por caer bien. El golpazo fue tremendo, todo su cuerpo se estremeció. Sentía como si se hubiera partido en 1000 trozos, por un segundo temió que ese fuera su final. Estaba sin aliento, entre miles de punzantes estrellitas que recorrían su cuerpo. No sabía si se había roto algo, pues absolutamente todo su cuerpo le dolía a rabiar. Entonces una voz le atrajo a la realidad. Vamos Moses, tenemos que irnos de aquí. Tim abrió los ojos, sentía todo el cuerpo adormecido por el dolor. Quiso incorporarse al ver que de la tapia de donde habían saltado, comenzaban a asomarse aquellas malditas figuras. Pero sus piernas no respondieron y se desplomó. Vamos, joder. Vamos. Volvió a escuchar mientras le ayudaban a levantarse. Stockton se esforzaba por ayudarle a caminar, pese a que él mismo cojeaba de su pierna izquierda. El policía iraquí más rollizo se unió a ellos mientras se echaba la mano a la cabeza, de la que corría un gran reguero de sangre. Estaba aturdido, pero seguía vivo y en pie. Cosa que no podía decir su compañero, el iraquí de la densa barba. La mala fortuna había hecho que cayera de espaldas y aunque estaba consciente, pues su mirada de terror desesperado todavía delataba vida. Su cuerpo por su parte, reposaba inmóvil en una escalofriante posición antinatural. Los 3 supervivientes salieron renqueantes del callejón, del que comenzaban a llover figuras que se desplomaban sin emoción. La calle principal era ancha y aparentemente despejada, aunque desperdigados, se podían ver varios de aquellos caníbales desequilibrados directos hacia ellos. No tardarían en multiplicarse si no salían de allí. Entonces un rugido lejano proveniente del cielo ya casi oscurecido, ahogó cualquier sonido del lugar. Los 2 marines sabían perfectamente lo que era. Los A-10 que el sargento mayor Parson había advertido, estaban de camino. Por el volumen del ruido, intuían que no estaban muy lejos, 3 o 4 minutos de distancia a lo sumo. Aquellos aparatos eran usados comúnmente para operaciones de ese tipo. Su capacidad para poder maniobrar desde baja altura, le daba la particular propiedad de ser además de un ligero bombardero, un tenaz destructor de vehículos blindados gracias a su cañón GAU-8 Avenger de 30 milímetros. Tim podía imaginar lo que se avecinaba, primero unas ráfagas interminables con el cañón de 30 milímetros, acompañado después por una descarga de bombas de racimo. El pueblo quedaría reducido a escombros y llamas, con 2 pasadas de aquellos aviones monoplazas. Pero lo peor, era que sabía que en sus lamentables condiciones, sería incapaz de salir de allí a tiempo.